O bien, entre más favorable sea el clima organizacional, mayor será la productividad en el caso de las empresas aceleras de la región Laja Bajío. ¿Qué hipótesis hay o pueden formularse? Existen formas de clasificar las hipótesis, aunque no nos vamos a concentrar en la tipología más común. 1. Hipótesis de investigación. 2. Hipótesis nula. Y 3. Hipótesis alternativas. Estas clases de hipótesis se emplearán más adelante. ¿Qué características deben tener las hipótesis? Las principales características que deben tener las hipótesis. Número 1. Referirse a una situación real. Las hipótesis únicamente se pueden someter a prueba en un contexto específico y definido, tiempo, lugar, así como casos concretos. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable organizacional y digamos la disposición a trabajar en equipo deberá poder probarse en condiciones reales con ciertos colaboradores de organizaciones existentes. En determinadas ocasiones se contextualizan las hipótesis en su propia redacción y en otras mediante un párrafo explicativo. Hay dos ejemplos. Hipótesis contextualizada. Los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitarán más la conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales. Hipótesis con párrafo explicativo. La disposición a trabajar en equipo incrementa la productividad de los trabajadores. El estudio será llevado a cabo en empresas que fabrican autopartes, cableados, arneses, mazos, mangueras, tornillos, etc., ubicados en Córdoba, Argentina. Número 2. Las variables o términos de la hipótesis deben ser los más concretos, entendibles, precisos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Así, enfermedad, contaminación y malestar interno son conceptos generales que deben sustituirse por otros más específicos. Por ejemplo, enfermedad diverticular, índice de contaminación en el aire o depresión. Imagina la hipótesis. Este refresco de cola es mejor que este otro. ¿Mejor en qué? ¿Para qué o quién? ¿Cómo? Resulta incomprensible, vago o impreciso. Número 3. Derivado de lo anterior, los términos o variables de una hipótesis deben ser observables o medibles, así como la relación planteada entre ellas, es decir, tener referentes empíricos. Hipótesis como el diablo que hace que los malos estudiantes se conviertan en buenos profesionistas, o la voluntad del alma está relacionada con la espiritualidad angelical. Implica conceptos o relaciones que no poseen referentes reales, por lo tanto no son útiles como hipótesis para investigar. Número 4. La relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica, creíble o posible. Es indispensable que se comprenda la forma en que se vinculan las variables y esta relación no puede ser ilógica. Los ductos no puede ser ilógica. La siguiente hipótesis. Las personas que no endulzan su café y prefieren los productos con más sabor amargo son más propensas a mostrar signos de psicopatía, narcisismo y sadismo. Sería inverosímil. No es posible considerar la
pues este tipo de comportamientos son más bien multifactoriales y es poco probable que puedan relacionarse con un aspecto tan relativo como el hábito de endulzar o no una bebida, y tampoco con toda la población. Ahora, los tipos de hipótesis. Previamente se mencionó que los principales tipos de hipótesis son hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Ahora, ¿qué son las hipótesis de investigación? A lo largo del capítulo hemos presentado cómo hipótesis son en realidad las hipótesis de investigación, proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables que se les suele simbolizar como HI, con números cuando son varias, H1, H2, H3, etc. También se les denomina hipótesis de trabajo. A su vez, las hipótesis de investigación pueden ser predictivas de un valor, cifra o un dato en un contexto y tiempo determinados. B. Pueden ser correlacionales. C. De comparación de grupos o categorías direccionales y no direccionales. Y D. Causales, direccionales o no direccionales. A continuación se explican con ejemplos y por cuestiones de espacio algunas no se contextualizan. Un ejercicio interesante para los alumnos sería hacerlo, pero siempre debemos ubicarla en lugar y tiempo y casos. Hipótesis predictivas de un valor o un dato en un tiempo determinado. Estas hipótesis se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se observarán o medirán. Se fundamentan en el análisis de tendencias pasadas y un sólido marco teórico. Pueden ser específicas de una cifra o rango. Ejemplo, la tasa de desocupación, TDH de la población, TD de la población económica activa para el año próximamente en México será de 5.2%. Hipótesis de investigación. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades fluctúan entre los 18 y 25 años será de entre 10 y 12% dentro de 5 años, en un contexto específico como una ciudad o país. No se valen hipótesis pronósticos imprecisos. Ejemplos. La depresión en los adultos mayores será elevada. Ejemplo, ¿qué se considera elevada? O durante este año habrá publicidad en las campañas políticas. Impreciso, ¿qué campañas específicas y en qué medios? Mayor. Hipótesis correlacionales. Como su nombre lo indica, estas hipótesis establecen el vínculo entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Además, no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentren asociadas. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares, sino también como lo están, qué dirección sigue la correlación. Entre mayor sea la realimentación sobre el desempeño en el trabajo que los superiores proporcionen a sus colaboradores, mayor motivación hacia el trabajo. En empresas dedicadas a la producción de leche y sus derivados en la provincia X, así alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Ejemplo, a mayor religiosidad, mayor sentimiento de bienestar existencial. Esta hipótesis con dos variables se probó con adultos de Noruega y Dinamarca y nos indica que cuando una variable aumenta, la otra también y viceversa. Cuando una variable disminuye, la otra desciende.
Asimismo, en América Latina se probó una hipótesis similar con 1.553 personas, 87.6% de mujeres, a mayor religiosidad, mayor de bienestar psicológico, adaptado de Grego, Yela Gómez Martínez y Sánchez Zaballos, 2019. Hipótesis de investigación. A mayor autoestima, habrá menor temor al éxito en miembros latinos de la comunidad teatral de Nueva York cuyas edades fluctúan entre los 18 y 65 años, de ambos géneros, basada en Bradamante 2015. Aquí las hipótesis nos señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y si esta disminuye, aquella aumenta. Las películas mexicanas de los últimos 10 años muestran cada vez mayor contenido sexual explícito en sus escenas. Hernández Sampieri, 2002. En esta hipótesis se correlacionan las dos siguientes variables: época de evolución del tiempo en que se producen las películas y contenido sexual explícito. Ahora bien, en una hipótesis correlacional, el orden en que coloquemos las variables no es importante. Ninguna variable antecede a la otra. No hay relación de causalidad. Es lo mismo indicar a mayor X mayor Y que a mayor Y mayor X, o a mayor X menor Y que a menor Y mayor X. En la correlación, el orden de los factores variables no altera el producto. La hipótesis, desde luego, esto ocurre en la correlación, pero no en las relaciones de causalidad, donde vamos a ver que sí importa el orden de las variables. Pero en la correlacional no hablamos de variables independientes, causa, ni de la